Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Alvarado Ramírez. Borja Rosas. Borja Rosas. Cardoso Zamora. Presente. Colin Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz José. Buenos días, presente. Buenos días. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Razo. Flores López. Flores López. ¿No? García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. Presente. González García. Guardián Sánchez. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández Sandoval. Hernández Sandoval. Herrera Ponce. Presente, profe. Herrera Ponce. Ya, No, ya. Hernández Sandoval. Sí. Herrera Soto. Presente, profesor. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Suiz. Lugo Fitz. Lugo Fitz Karime. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buenos días. Moreno Velázquez. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buen día. Ya también vi lo de Saide, ¿vale? Creo que por ahí Diego fue el que me avisó. Palma Díaz. Palma Díaz Valeria. Rafael Achula. Torres Pérez. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Y Villegas Vicente. Ok, ¿alguien que no me haya, que me haya saltado, que crea que no le puse asistencia? Yo, ¿Quién me habla? Alexia. ¿Apellido? Flores López, Flores ¿verdad? López. Sí. Ok, ya está. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a comenzar. A ver, solamente para sondear, ¿alguien se acuerda a qué nos referíamos con continuum geolectal, perdón? ¿Fue lo último que revisamos? ¿Alguien? ¿O por lista? Para ya pasar ahora sí a lo del inglés. Sí terminaron la lectura, ¿verdad o no? Bueno, o la empezaron por lo menos, porque sí está difícil. Ok, Alan.
continuum geolectal es un fenómeno que ocurre entre dialectos separados por una gran distancia geográfica. Ujú. ¿Qué más? ¿Cuál es ese fenómeno? Porque solamente me dijiste, es un fenómeno que ocurre entre dialectos separados por una gran distancia geográfica. Pero ¿cuál es ese fenómeno? Por ejemplo, ¿cómo se diría? En un pueblo A se pueden entender bien con el pueblo B, Ah, se puede entender muy bien con el pueblo B, con ¿sí? el pueblo C se pueden entender bien, pero ya cuando llega, por ejemplo, al pueblo F o H, ya empiezan a tener dificultades. Y, por ejemplo, si está el pueblo, por ejemplo, el D, sí se entiende con el E Ajá. y, y se entiende bastante bien con el F, pero ya cuando seguimos avanzando ya empieza a tener dificultades de comprender el dialecto, el, Ok. el pueblo. Exactamente, ¿no? Se refiere justamente a al hecho de que, déjenme ver algo aquí nada más. Villaseñor Sánchez y Borja Rosas. Ok. Exacto, ¿no? Al hecho de que entre dialectos, digámoslo así, separados por, o más bien separados no tanto por la gran distancia, sino más bien, digamos que la inteligibilidad mutua depende o está relacionada con la distancia a la que se encuentran determinados dialectos, ¿no? Entre más alejados estén de un punto de partida, por ejemplo, el dialecto A, como mencionaba Alan, entre más alejados estén, menos probable es que se comprendan. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el caso de esta zona, ¿no? Cuando lo comentábamos, cuando ocurre que toda esta zona está dominada por los romanos, entonces prácticamente toda esta zona habla latín, o por lo menos las clases educadas hablan latín, pero conforme pasa el tiempo, pues evidentemente lo que se habla aquí ya no necesariamente comienza a ser igual a lo que se habla aquí, pero podríamos suponer que en un determinado momento, a pesar de la distancia, podría haber cierta inteligibilidad, pero entre más pasa el tiempo y las variantes van cambiando, se comienza a perder esa inteligibilidad, ¿no? Entonces llega un punto, por ejemplo, en que aunque todavía pudieran considerarse dialectos del latín, pues obviamente lo que se hablaba en Francia o en la Galia en ese momento no iba a ser lo mismo que lo que se hablaba en Hispania, y probablemente no se entendería, ¿no? A eso se refería lo del continuum geolectal. Y ahora el continuum sociolectal. A ver, Eduardo. Sí, pues es un fenómeno que ahora trata sobre la clase social. Nos ponen el ejemplo de lo que sucedía en Jamaica, ¿no? Que las clases altas hablaban cierto tipo de lengua y por generalmente pues era el inglés, ¿no? En este caso pues llegaron Uh-huh. los colonos británicos, ¿no? Y hablaban inglés británico. Y pues los esclavos africanos hablaban una especie de mezcla como de criollo jamaiquino, que pues estos eran Uh-huh. como la clase baja, ¿no? Entonces pues ese es como que el continuo sociolectal, ¿no? Como que el fenómeno que sucede entre los tipos de idiomas o uno de los variantes que hablan las clases sociales. Y ya. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Digo, aquí habría que hacer muchos matices porque así explicado pues suena muy bonito, no muy sencillo, pero como yo les explicaba la sesión anterior, pues es más complejo que eso. También depende mucho de la lengua, por ejemplo, les dan el caso de Jamaica, pero porque ahí sí hay una diferencia y ni siquiera se entienden entre ellos. Pero como les explicaba la sesión anterior, también existe el fenómeno de los registros,
o de las propias variantes que podemos encontrar actualmente, por ejemplo, en cuanto al español ya no pensemos en clases altas o clases bajas, sino simplemente a lo mejor el español que se habla en la zona metropolitana con relación a el español que se habla en zonas más alejadas y más, podríamos decirlo así, en zonas rurales. Toluca en algunas zonas rurales, ¿no? El centro no necesariamente. En las zonas más alejadas, las periferias en Tlaxcala, Puebla, en el Estado de México, etcétera, en donde el español ya lo vamos a encontrar en una de sus variantes, o va a tener variantes menos comprensibles con relación a la variante céntrica. De igual forma, el asunto de los registros, ¿no? Que no todos hablamos de la misma manera cuando nos dirigimos a diferentes tipos de personas o a diferentes tipos de personas en cuanto a la relación jerárquica, ¿no? Si hablan con sus amigos, van a tener un tipo de registro, si hablan con su maestro, van a tener un tipo de registro, en las noticias van a tener un tipo de registro, es decir, siempre va a haber variación en este sentido. Y lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les enseñan un inglés estándar y no necesariamente les enseñan a hablar slang o decir groserías o cosas de esa naturaleza, que, claro, en muchos sentidos, si lo piensan, en la cotidianeidad, en el día a día, este es el tipo de cosas que suelen ser más útiles a veces, ¿no? En términos de comunicación inmediata, pero no es necesariamente lo que se enseña. Y justamente tratábamos estos conceptos por el asunto de que tuvieran en mente la complejidad de aprender una lengua extranjera. Ustedes se enfocan en una variante, la variante estándar, pero esa variante es una entre tantas. Y no solamente es el hecho de que existan más variantes, sino también el hecho de que existan los registros, ¿vale? En términos de la variación al interior de una misma sociedad, tanto por nivel económico, político, cultural, porque también cultural no. No va a ser lo mismo que hablen con una persona que evidentemente, porque se nota cuando una persona que lee mucho, por ejemplo, o una persona que tiene un nivel de doctorado, de maestría, etcétera, a cuando hablan tal vez con una persona que tiene primaria, secundaria. Se notan las diferencias en términos de léxico, a veces sintaxis, etcétera. O sea, la diferencia es notoria. También en términos religiosos, por el hecho del vocabulario, o sea, todo eso influye en la manera en que hablamos. A veces, por lo menos en términos lingüísticos, sabemos que también el género influye en la manera en que se habla, ¿sí? No solamente en cuanto a las palabras que se utilizan, sino también a la entonación que se le da a las palabras. Sí existe una diferenciación, si no vamos a decir extremadamente grande, sí hay diferencias cuando se trabaja con mujeres, por ejemplo, y con hombres, ¿no? En cuanto al léxico y el nivel lingüístico que maneja también cada uno. Entonces, sí se pueden datar este tipo de situaciones al interior de una sociedad, ¿vale? Ahora, el concepto de heteronomía y autonomía, ¿alguien lo puede explicar? Vamos por lista. A ver. A ver, Jocelyn. Ok, ¿y heteronomía? Es cuando un dialecto se considera parte de una lengua no independiente, ¿sí? Ok, ¿todos entonces tienen claros estos conceptos? ¿A nadie le queda duda de nada de esto?
Entonces vamos a dar por cerrado este tema, ya terminamos de ver eso. Aquí ya no les puse los conceptos, pero igual cuando tengan la presentación los agrego. Vimos varias cosas: lengua, dialecto, variante, acento, variante estándar, variante no estándar, continuum geolectal, continuum sociolectal, heteronomía y autonomía, ¿vale? Para que tengan en cuenta los conceptos que revisamos en esta presentación, y ya se las subo, yo creo que para mañana ya la tienen ahí, ¿vale? Y vamos a pasar ahora sí a la otra. Entonces, todos ya comenzaron la lectura, ya más o menos me podrían un poco responder si lo que está haciendo el autor es en términos socioculturales. Las delimitaciones que hace el autor las hace desde el punto de vista sociocultural. Que era un poco lo que me decían la clase pasada, ¿no? La lengua la definimos en términos, el dialecto, los definimos en términos socioculturales. Incluso creo que me dijeron también de la variante. ¿Eso hace el autor? ¿O nadie ha leído? Ok, al parecer nadie ha leído. Bueno, comenzamos entonces esta presentación. Al educar estamos contribuyendo a formar capital humano, el cual constituye la más preciada riqueza de las naciones. El capital humano es el conjunto de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de los hombres y mujeres que trabajan, que generan riqueza humana y material y con ello hacen prosperar a la sociedad en su conjunto. Y con esto vamos a dar paso a nuestro tema sobre inglés británico y sus variantes. Como les había comentado anteriormente, no vamos a ver tampoco el inglés norteamericano porque no terminamos, ¿no? O sea, si vemos eso, ya no terminamos de ver algunas cosillas extras en el programa, entonces no nos va a dar tiempo. Solamente vamos a ver inglés británico, las variantes, aunque la lectura tienen ahí la del inglés norteamericano. Habrá algunas preguntas en el examen con relación a eso. Y obviamente el francés, ¿sí? Sobre todo en la región de Francia. No nos vamos a pasar ni a Canadá ni a otras partes del mundo porque, les digo, no acabamos nunca. El objetivo del curso es que el alumno se familiarice con el mapa dialectal de Inglaterra y las características fonológicas de cada zona, con el fin de que tome conciencia de la amplia variedad de acentos del inglés británico. Y aquí es muy importante recalcar esto. Con el fin de que tome conciencia de la amplia variedad de acentos del inglés británico. No les voy a enseñar a hablar inglés británico, porque como se darán cuenta, tanto en la lectura como en la presentación, es más complejo de lo que parece. No es algo que se puede enseñar primero en un día, y no es algo tampoco que se pueda aprender de manera completa, porque las variaciones en términos lingüísticos son excesivas, son demasiadas, y no hay humano posible que pueda, o más bien no es humanamente posible que se puedan manejar todas estas variantes, o que alguien pueda manejar todas esas variantes. Probablemente en su lengua materna se podría dar el caso de que manejara varias, pero no en términos de, por ejemplo, una lengua extranjera, y ni siquiera en términos de la lengua materna. O sea, se pueden manejar varias, pero no todas. Entonces, simplemente es para mostrarles esa variedad lingüística y no tanto como para enseñarles a hablar de esta manera. Hay algunos elementos importantes que reconocer en términos fonológicos, pero en realidad no es ningún tipo de instrucción lingüística, sino simplemente un panorama global de cómo se están, cómo se está moviendo el mapa dialectal de Inglaterra, ¿sí? Y lo primero que hace el autor de lo que están leyendo en estos momentos es que divide el inglés en 3 variantes,
aunque aquí, bueno, sí, le podemos seguir llamando variantes. Vean cómo el término variante es muy relativo, porque aquí nos va a hablar de tres grandes variantes del inglés, que son mutuamente inteligibles porque se entienden entre ellas, aunque con ciertas diferencias, estas tres variantes se van a entender. Es lo mismo que ocurre con el español, ¿no? Si hablamos de la variante peninsular, la variante latinoamericana del norte, la variante latinoamericana del sur, el español en Tailandia, etcétera. O sea, es exactamente lo mismo. Una variante británica, que sabemos, se va a hablar en las islas del Reino Unido. Una variante del hemisferio sur, que van a ser prácticamente todas las variantes de las colonias británicas o de lo que fueron antes las colonias británicas. El caso de Australia y Nueva Zelanda es particular porque aquí realmente no hubo necesariamente, bueno, habría que entrar a discusión, ¿no? Pero no hubo necesariamente una colonización en términos violentos, por ejemplo, como la española. De hecho, en ningún lugar en donde se asentó la corona británica hubo este tipo de imposición por la fuerza de una determinada estructura colonial. No así, por ejemplo, en España. Entonces, fueron más que nada por motivos económicos, pero aún así el inglés se asentó en esas zonas y comenzó a florecer y a cambiar en esas zonas. Aunque por el tiempo en el que se da esta colonización, pues aún las variantes son muy similares a la lengua madre, vamos a decirlo así, y no han llegado a prosperar con tantos cambios lingüísticos. Lo veremos al final de la presentación. Y luego la variante norteamericana, que también sabemos que en su momento teníamos las 13 colonias en Norteamérica, y después de la independencia, pues se crea esta gran nación llamada Estados Unidos, y ahí comienza a florecer el inglés. Y también, obviamente, comienza un camino de evolución propia que lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una de las características tanto esta variante como esta otra, va a ser el rotacismo, ¿no? o la naturaleza rótica de una lengua o de la otra. Y que en mayor o menor medida se conservará en las variantes del hemisferio sur, pero comienza cada una su evolución diferenciada, tanto en las islas británicas como en la variante norteamericana. Y nosotros vamos a empezar por la variante británica, luego por la variante del hemisferio sur, y ya no veremos la variante norteamericana, pero ustedes tienen la lectura para que lo puedan revisar y luego evaluaremos también en el examen. Entonces, vamos a comenzar con algunos preliminares que es importante tener en cuenta para entender tanto el mapa que les presenta el autor de las variantes británicas, como entender también un poco cómo surge esta variante del germánico que denominamos actualmente inglés, que evidentemente ya es una lengua por sí misma, que además se ha convertido en la lengua franca. Hay un documental en YouTube que ustedes pueden ver, está en inglés, lo quería pasar, pero no sé cómo anden en términos de lectura en inglés rápida, porque solamente se pueden poner los subtítulos en inglés. Entonces mejor solamente les comento que lo pueden encontrar. Creo que se llama La historia del inglés de la BBC, algo así. Y son 8 capítulos, son muchos, que les narra toda la historia de la lengua inglesa, ¿sí? La variante británica, un poco como ya les había yo explicado en la sesión anterior, pues es, o más bien el inglés es hija, o es una lengua hija de lo que se conoce comúnmente como las lenguas germánicas. Las lenguas germánicas también son derivadas, vamos a decirlo así, de un protogermánico que además es hijo de las lenguas indoeuropeas.
Yo no sé si alguna vez les presentaron este mapa, déjenme ponerlo a ver si lo encuentro por aquí. Es que esto lo vemos generalmente en el primer cuatrimestre. Probablemente ya lo conocen y probablemente también ya lo hayan visto, pero déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí. Para que entiendan a qué me refiero, ¿no? O sea, como saben, o por lo menos también esto es algo que se debió más o menos haber tocado en el curso anterior, tenemos el inglés, el francés y el español, son lenguas derivadas de una rama que se denomina indoeuropeo. Y el indoeuropeo se va dividiendo en distintas ramas. El del indoeuropeo, si no mal recuerdo, es una lengua que se hablaba por la zona meridional entre Asia y África y Europa. Obviamente el origen de la civilización, o por lo menos lo que en Occidente conocemos como el origen de la civilización, y este protoindoeuropeo que no se sabe bien cómo era, ni quién lo hablaba, ni cómo se hablaba, etcétera, solamente se ha podido reconstruir a través de lo que podemos ver en las lenguas actuales. Es el origen de esas dos ramas. Aquí está, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, esto. ¿Ya ven esta imagen? Ay, lo hice muy grande. ¿Sí la ven? Ok, bueno, aquí estaría el indoeuropeo. Esta lengua, les digo, es una lengua que nadie sabe cómo era en realidad. Se ha propuesto que existe porque vemos a través del parentesco que hay en muchas lenguas, por ejemplo, entre el sánscrito, el latín, el griego, etcétera. En su momento se hicieron estas comparaciones. Se descubrió que las lenguas eran parecidas y que por tanto derivaban de una misma lengua madre. Pero esa misma lengua madre no tenía ningún registro escrito, evidentemente ningún tipo de audio, ¿no? O sea, el audio es muy reciente. Entonces no había dejado nada. Lo que hicieron los lingüistas fue comparar esta lengua, reconstruir y decir, existió esta lengua origen, que vamos a ponerle indoeuropea porque se divide en dos ramas diferentes. En la lengua indoariana, que es la que se va a desarrollar en prácticamente Asia, no todo, bueno, o sea, el chino, por ejemplo, es otra cosa, el chino viene de otra familia, el indio, el sánscrito, etcétera, que sí van a derivar de el persa, aquí tienen, ¿no? El persa, el bengalí, el hindi, el urdu, etcétera. Todas esas lenguas que están en el sur, norte, suroeste de Asia, son las que se van a derivar de esta rama indoariana. Pero luego también vamos a tener la rama europea, que en nuestro caso nos van a importar dos ramas fundamentales, que sería cuando el indoeuropeo o los indoeuropeos llegan a Europa, van a dividirse también en dos ramas. Aquellos que van a comenzar a hablar lo que se denomina romance, o aquellos que van a hablar germánico. Vean cómo también aquí tenemos el helénico, que se va a derivar en el griego, el africano, que se va a derivar en el armenio, etc. Como ven, los conceptos que acabamos de ver sobre dialectología sirven mucho en este sentido. Podemos comprender que en un primer momento, por ejemplo, todas estas lenguas que después se dividen, latín, germano o protogermano, en este caso helénico, etcétera, pues en un principio eran variantes de una misma lengua, se van diferenciando poco a poco.
por tanto se van convirtiendo en dialectos y cuando comienzan a diverger de manera muy evidente se convierten en lenguas independientes, como sería el latín y las lenguas germánicas. Estamos en estas dos ramas, ¿vale? Del latín, como saben, se va a derivar el español, el portugués, el italiano, el francés, etc. Lombardo, rumano, todas estas lenguas son las que denominamos lenguas romances y que se derivan justamente del latín, y no solamente eso, ¿no? Con influencia de otras lenguas, lo sabemos. Era un poco la pregunta que me hacía el lunes, Axel, de si el inglés se podría considerar una lengua latina, ¿no? Por lo que yo les comentaba, pero además también porque, por ejemplo, el español tuvo en España muchos siglos la conquista árabe, o por lo menos hubo mucha influencia árabe, y nosotros tenemos un montón de palabras de origen árabe, ¿no? Almohada, almidón, etcétera, muchas. Y no por eso el español es una lengua, ¿cómo se dice? El árabe, bueno, es una lengua arábica, ¿no? O sea, no se deriva de esa rama, sino que sigue manteniendo estructuras, morfología, sintaxis, fonética, etcétera, del latín. Y lo mismo va a ocurrir con el francés. Aquí está bonito porque, por ejemplo, esta rama la acercan a las lenguas germánicas, porque efectivamente, como veremos cuando lleguemos a la parte de Francia, nos daremos cuenta que muchos pueblos, sobre todo los francos, que vienen de la rama germánica, o lo que los latinos, vean, porque aquí estaría Roma, los latinos, denominaban los bárbaros. Para los latinos, que en ese momento se convirtió en el imperio de Occidente, los bárbaros eran aquellos que hablaban las lenguas germánicas, ¿sí? Pero conforme el imperio se va debilitando en lo que conocemos hoy como Francia, los pueblos germanos, que serían los francos, comienzan a invadir Francia y entonces el latín comienza a convivir con estas lenguas germánicas, sobre todo la de los francos, y ahí tendríamos también cierta influencia de esta zona, ¿no? Entonces, por eso también un poco lo pone en esta rama. Es importante conocer esto para comprender que entonces el inglés, en un primer momento, es una variante de lo que conocemos como lenguas protogermánicas. O sea, para que se convierta en una lengua autónoma, primero tenía que haber sido una variante heterónoma de un tipo de lengua particular, y esa lengua particular es a la que se le ha denominado protogermánico, porque también el protogermánico pues no tiene ningún registro escrito. Por algo los latinos los consideraban bárbaros, porque no tenían lengua escrita, no tenían lengua, o sea, todo era a través de la oralidad, ¿sí? Había un sistema de runas, pero las runas en realidad pues no eran, o no cuajaron, vamos a decirlo así, en un sistema escrito, por las relaciones también de poder que se estableció con la lengua romance. Sobre todo en Gran Bretaña es en donde se comienza a notar esta situación. Entonces, en un primer momento, el inglés, vamos a llamarlo por ahora así, era una variante heterónoma de lo que conocíamos o de lo que se conocería como protogermánico. Incluso les voy a poner aquí unos mapas. Esto es de Wikipedia, pero es porque los mapas ahí son bastante caros y son los más interesantes en términos de cómo se dividen las lenguas. Déjenme ver cuáles pongo. Tengo dos dudas sobre el mapa que nos estaba presentando. La primera, ¿el tamaño de cada idioma es por la cantidad de hablantes o algo así? Sí, la autora dijo que, o bueno, cuando le preguntaron, sí dijo que las hojas de cada uno de de las ramas era por el número de hablantes. Ok, y la otra pregunta, ¿la cercanía que tiene cada parte de follaje con otro idioma es por parecido del idioma? Por ejemplo, noté que el ruso y el español estaban muy cercanos, de cierta manera, o sea, entiendo que eran de una ramificación distinta, pero ¿eso significa que tienen algo, o sea, más en común que el resto o simplemente No, es mera coincidencia?
No, en este caso no, porque ahí sí las ramas están, o sea, se dividen en dos troncos, ¿no? El ruso es otra lengua muy diferente con relación al español. Quizás se parecen más las que están unidas por la rama. O sea, yo les di el ejemplo del francés y se me ocurrió porque ahí estaba al lado, ¿no? Y justamente lo que vamos a ver después. Pero en realidad la cercanía de las ramas no tiene mucho que ver en esta parte. Ok, perdón, me surgió la duda porque como comentó que el francés ya había tenido como esa eh, El contacto. influencia germánica y estaba Ujú. junto a la rama de las germánicas, pero sí dije, pues igual y tienen algo que ver su o sea, con la posición, ¿no? No. Aquí lo dije justamente porque estaban cerca, ¿no? Dije, mira, se ve muy icónico de lo que sucedió porque eso pasó, pero no tiene que ver con el hecho de que estén cerca. Ah, ok, muchas gracias. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con relación al árbol? Ahorita vamos a ver un poco con más detalle esto. ¿No? Bueno, les voy a presentar primero entonces el mapa. Déjenme ver cuál les pongo para que vean exactamente a lo que nos referimos. Este mapa. Ojo, esto llevó mucho tiempo, o sea, lo que vamos a ver va a ser súper rápido y ni siquiera es como muy preciso. Para esto yo les recomendaría que si les interesan este tipo de temas, lo investigaran un poco más, porque sí lo estamos viendo de manera muy general y nos saltamos muchos datos históricos y nos saltamos muchas cosas, ¿no? O sea, esto hay que pensar lo que se está dando incluso mientras el Imperio Romano está floreciendo, ¿no? O sea, todo esto ocurre mucho antes para que se logren dar estas situaciones. Todo lo que está en este mapa coloreado es lo que conoceríamos como lenguas germánicas. Nórdico antiguo occidental, las lenguas nórdicas occidentales que estarían en esta parte, las lenguas nórdicas antiguas orientales, las que están en naranja. Luego tendríamos ¿de lo que dijo el qué? Sí, bueno, o sea, como les repito, ¿no? Siempre va a haber influencia en este tipo de lenguas, porque primero porque van a estar en constante contacto, se derivan de las mismas ramas lingüísticas, o sea, por algo son hijas de una lengua madre, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, ¿por qué se parecen tanto el latín, el portugués, el español y el rumano? Pues también porque son lenguas de una misma madre. Justo lo que están diciendo, por ejemplo, nosotros no pensaríamos que el sánscrito se relaciona de ninguna manera con las lenguas latinas o con las lenguas griegas. Y lo cierto es que también hay palabras en sánscrito. El sánscrito es una lengua que se hablaba en la India mucho antes de bueno, no de la humanidad, no, mucho antes de que los latinos se pudieran llamar a sí mismos latinos. O sea, el sánscrito era la lengua de los dioses de la India. Y esto se habló muchos siglos antes del latín. Entonces, imagínense que cuando llegan en el siglo XIX, porque esto ocurrió en el siglo XIX, al final, los investigadores comienzan a ver las similitudes que existen entre el sánscrito y el latín, que son dos lenguas completamente alejadas en el espacio. Era muy poco probable que hubiera un contacto profundo y el léxico daba las similitudes. Entonces, obviamente ocurren estas cosas, pero es también porque se derivan de una misma lengua. Es como lo que veremos con las lenguas germánicas. Muchas van a tener palabras parecidas, pero porque se derivan justamente de una misma lengua madre. Es como los genes. Vamos a poder determinar quién es hijo de quién por los genes o los parecidos que generan esos genes entre los hijos y las madres o los padres en general. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, entonces sí, evidentemente vamos a tener estas relaciones, pero no necesariamente se derivan por contacto ni por influencia, sino porque simplemente son lenguas que son hijas de otras. Claro, ¿no? Por ejemplo, el español y el portugués.
porque además, por eso les digo, no vamos a ver todo porque nos tardamos mucho tiempo. El español y el portugués están en mucho contacto, están ahí inmediatamente, no tienen la barrera que, por ejemplo, no recuerdo bien cómo, creo que son los Pirineos, los que están entre Francia y España. No tienen esta barrera geográfica, además tienen una historia diferente porque los invaden los árabes no pueden pasar a la zona galia, que es donde está Francia, pero en la zona galia los que se asientan son los bárbaros, que serían los germanos, porque incluso el pueblo franco es germano y es el que se asienta en Francia. Entonces, imagínense si no, eso también va a producir diferencias en términos de lenguaje. Por eso el español y el portugués se parecen más, y con el italiano, por ejemplo, que además ahí es donde se asentó Roma, entonces era muy difícil que los bárbaros alcanzaran a llegar a perpetrar su poder en Roma, aunque sí lograron llegar muy abajo, pero no necesariamente se mantuvieron siempre. Genera las diferenciaciones, porque también en el pueblo galo, pues convivieron estas lenguas, tanto el latín como las lenguas célticas que existían antes, porque toda esta zona antes de los germanos y antes de los latinos estaba lleno de gente que hablaba celta, que serían los pueblos originarios en estas zonas. Y conviven con los celtas, conviven con los bárbaros, los germanos, que además no solamente fueron los francos, no recuerdo ahorita cuántos más, pero como 3 pueblos invadieron esta zona, y entonces pues eso también genera diferenciaciones, ¿no? Porque haciendo la analogía, pues cada hermano tiene su propia vida, ¿no? Y eso también genera, cada hermano tiene las marcas de su propia historia, y entonces eso también genera las diferenciaciones, ¿sí? Regresamos a esto, tenemos las lenguas nórdicas, que serían estas de acá. Luego tendríamos el gútnico antiguo, que también sería una lengua. Todas estas familias prácticamente se consideran nórdicas, las que están en el norte, ¿sí? Luego tendríamos el idioma anglosajón, que es el que va a dar origen a las lenguas y a la lengua inglesa. Las lenguas germánicas occidentales, que son estas que están aquí, que va a dar origen a las lenguas alemanas, y tendríamos las lenguas orientales, que prácticamente ya están desaparecidas, que sería el gótico de Crimea, que está aquí, ¿sí? De hecho, no recuerdo bien, esto sí en este momento no lo recuerdo, y además no estoy muy seguro, pero si no mal recuerdo, de esta zona es de donde migran para asentarse aquí, y es aquí donde comienza a florecer el germánico occidental. Probablemente, ¿no? O sea, no sé si ya nos ponemos aquí a especular. Si hubiera lenguas derivadas del español, portugués y francés, se parecerían más en sí, ¿no? Porque siempre es como, piénsenlo en términos de genética, porque incluso así se comenzó a estudiar. Hay que considerar que esto se comienza a estudiar cuando Darwin hace sus aportes sobre la selección natural, y también cuando Mendel está hablando del gen y todas estas cosas. Entonces, los lingüistas, aunque hay debate de si primero fue con Darwin, si los lingüistas ya habían hecho esta intuición en las lenguas, y después Darwin lo hizo en las especies. El chiste es que en ese siglo se está dando este rollo, ¿no? Y entonces se comienzan a estudiar así las lenguas, y hay que pensarlo de esta manera. El indoeuropeo es como el tatarabuelo de todas estas lenguas. ¿Y cómo sabemos que todas estas lenguas son hermanas? Pues porque se parecen a su tatarabuelo. Aunque actualmente sean tan diferentes que no se entienden entre sí, sabemos que su tatarabuelo fue el indoeuropeo. Porque podemos rastrear similitudes, evoluciones, cosas que las emparentan entre sí. Y podemos decir también quién fue su tatarabuelo, y luego quién fue su abuelo, y luego quién fue su madre, y luego quién fue... Y luego podríamos deducir cómo será su hija. Aunque esto ya es más difícil, pero podríamos verlo así. Entonces, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, todas las lenguas latinas
las lenguas romances se parecen entre sí al latín. El español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el lombardo se parecen al latín, con sus obvias diferencias, pero se parecen al latín. Por tanto, son lenguas latinas, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con las demás lenguas. Por ejemplo, cuando el español evolucione más, o se esperaría que evolucione más porque se ha mantenido relativamente estable durante mucho tiempo, también el inglés, etcétera. Hay que pensar en la actualidad los medios de comunicación que permiten que una lengua se mantenga tanto tiempo. Si llegara a darse el caso de que se derivaran muchas lenguas del español, pues evidentemente se van a parecer al español. Y podemos rastrear que son hijas del español. Lo mismo ocurriría con el portugués, con el italiano, con el francés, etcétera, ¿sí? Pero eso no dejaría no nos permitiría suponer que pertenecen a una familia diferente, porque sabemos que la madre, por lo menos de estas lenguas madres, sería el latín, luego la madre de esta lengua latina sería el indoeuropeo, ¿sí? Entonces, siempre se van a parecer, porque es un poco de eso se trata en la evolución de las lenguas. Se puede rastrear su origen por el parecido que tienen tanto con sus madres como con sus hermanos. Claro, o sea, hay que pensar, esto sí depende, ¿no? O sea, depende de si se impone una lengua, lo que pones al final. O sea, me refiero a un si son el resultado de la influencia de una cuarta lengua, ahí depende mucho. Pensemos un poco en el español. Cuando invaden los árabes, se genera este influjo de lengua árabe en el español, o por lo menos en lo que en ese momento ya era el latín vulgar de la zona de España. Y la lengua absorbió mucho léxico de esa lengua, del árabe, ¿no? El español, o por lo menos todo la variante latina en ese momento absorbe gran cantidad de idioma árabe. Entonces, la lengua mantuvo, porque es muy difícil que las lenguas cambien en sintaxis, morfología, e incluso en fonética. O sea, se puede dar, pero en morfología, sintaxis, fonética, prácticamente ahí las lenguas es donde, vamos a decirlo así, se montan en su macho y no cambian. Es muy fácil aceptar léxico. Nosotros lo vemos actualmente con el inglés. Incluso cuando el español llega a América, vemos cómo el español se adapta en términos de vocabulario y comienza a adoptar, por lo menos en las zonas en donde así se permitió, vocablos de las lenguas originarias, por ejemplo, en las lenguas indígenas. Entonces, las lenguas tienden mucho a aceptar el vocabulario. Lo vemos también en el inglés, cuando invaden, si no me equivoco, los franceses, sí, creo que sí. Después, cuando invaden los franceses, ya más o menos antes de la Edad Media, si no mal recuerdo, los que hablaban en ese momento inglés, pues también adoptan muchas palabras latinas. Y entonces por eso todo el mundo dice, ah, sí, claro, hay mucho de latín en el inglés. Pues sí, pero porque las lenguas las toman desde el punto de vista léxico. Pero en términos de sintaxis, de morfología y de fonética, el inglés se ha mantenido, vamos a decirlo así, imperturbable. Porque va a mantener la estructura, va a poder aceptar vocablos, pero la estructura se va a mantener prácticamente igual. Los casos en donde podemos ver este tipo de una influencia mucho más profunda es el caso, por ejemplo, del Spanglish, ¿no? En donde sí vemos que las dos lenguas, porque además las dos lenguas son extremadamente fuertes, comienzan a generar variación sintáctica, morfológica, semántica, léxica, o sea, si hay se está literalmente creando una nueva lengua, pero eso no ocurre en todos los casos, ¿sí? Y hay el otro caso en donde la lengua llegan los invasores y borran la lengua. Como por ejemplo sería el caso norteamericano, en donde no hay después un esfuerzo por intentar incorporar, sino hasta muy recientemente, a los pocos pueblos originarios que todavía quedan, pero en ese momento literalmente se barrió con ellos.
y desapareció la otra lengua. Entonces, ahí no hubo ninguna especie de convivencia, ¿sí? O sea, aquí depende del grado de adaptabilidad entre las lenguas que estén en contacto. ¿Vale? No sé si me explico, ya les enredé más. Pero no sé si tengan alguna otra pregunta, háganla porque si no, no avanzamos en este tema. ¿Sí? ¿Sí? Les digo, ¿no? Y tampoco crean que soy como extremadamente experto en estas cosas, porque no es mi rama de especialidad, pero sí más o menos conozco esta situación, ¿no? Entonces, eso ocurre con el contacto entre lenguas. Podemos tener todos esos escenarios. Y es un poco también lo que veremos con la historia. Todas las lenguas funcionan exactamente igual en el sentido de que tienen estas características. Y es lo que veremos también con estas lenguas que se derivan del protogermánico. Entonces tendríamos unas lenguas nórdicas, lenguas orientales del germánico y lenguas occidentales del germánico. El inglés, que aquí ya lo están poniendo como idioma anglosajón, aunque en un primer momento les digo, era una variante del germánico, surge porque justamente existe una migración de pueblos anglos, sí, ¿no? Asentamientos de pueblos anglos, sajones y jutos que llegan a la zona de Bretaña. Y sobre todo van a llegar a esta parte. Ahorita lo vamos a ver en el mapita, déjenme ver si lo puedo, no, ya no lo puedo hacer más. Van a llegar, no, ya no, sí, a esta zona. Fíjense, esto es muy importante, porque ustedes cuando revisen el mapa de las variantes dialectales se van a dar cuenta de una cosa. La variante estándar y las variantes dominantes del inglés siempre van a, sobre todo del inglés británico, siempre van a derivarse de esta zona, porque además Londres va a estar en esta zona, que es justamente en esta zona en donde llegan a asentarse estos pueblos germánicos de los anglos, sajones y jutos, ¿sí? Llegan, desplazan a los celtas, porque aquí vamos a tener también población celta, desplazan a los celtas y se asientan en esta zona. Prácticamente alrededor del siglo V después de Cristo es cuando se comienza a ver esto. También van a entrar en convivencia y también en conflicto con los latinos, porque los latinos llegan desde el sur alcanzan hasta Gran Bretaña, aunque aquí ya el poder de los romanos es bastante pobre, porque ya no alcanza, está muy lejos ya de la metrópoli, hay asentamientos, etcétera. Entonces, en realidad, aquí el poder latino, pues ya está muy debilitado. Si de por sí ya en las zonas centrales de Europa, que sería España, Francia, etcétera, siempre costó trabajo mantener el poder, pues ahora imagínense hasta aquí. Además, como les repito, deben imaginarse en ese momento, siglo V después de Cristo, siglo I después de Cristo, no hay teléfono, obviamente, no hay ningún medio de comunicación que permita tener conexiones inmediatas. O sea, los viajes eran a pie o a caballo, llevaban mucho tiempo, llevaban muchos días, costaba mucho trabajo llevar alimento, etcétera. O sea, era una vida completamente diferente que obviamente en estos momentos ya no comparamos el tipo de influencia que puede mantener, por ejemplo, Estados Unidos en su guerra contra Irak o en las que ha establecido, ¿no? En donde los contactos son inmediatos, el cargamento llega inmediatamente para mantener la guerra, etcétera. Aquí no puede pasar eso. Aquí tarda mucho tiempo. Y además también estamos en una zona en donde el invierno recrudece y es muy difícil mantener una guerra aquí. Sabemos que, por ejemplo, a los alemanes les costó la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, les costó la victoria porque los rusos se aprovecharon del frío. Entonces es una zona en donde es muy difícil mantener ese tipo de controles. ¿Sí? Exactamente, y el sureste es esa zona. Norte, sur, ¿sí ven mi mouse, verdad? ¿O no lo ven? Cuando lo pongo ahí en el mapa, ¿sí se ve?
Ok. Norte, sur, este y oeste, sureste, esta zona. Porque aquí es a donde van a llegar a sentarse los sajones, los anglosajones y los jutos. Y son los que van a dar origen justamente a la variante del inglés antiguo. Vamos a ver ahora el otro mapa, déjenme. No, este no va a ser mapa, van a ser las tablas. Ajá. Esta tabla y luego la de las palabras que sí aparece aquí, sí. Primero vemos esta tabla, justamente para que vean un poco los conceptos también que acabamos de ver, ¿no? Tenemos un protogermánico, que sería como la lengua originaria de la que se deriva todo esto. Después comienza a variar ese protogermánico y podemos distinguir tres familias. Lo que se conocería como germánico oriental, lo que se conoce como germánico occidental y lo que se conoce como germánico nórdico. A nosotros nos interesa esta parte. Encontrar estas tres lenguas, o por lo menos estas tres variantes. Aquí estamos en términos de variantes, porque recuerden que en este momento todas estas se parecen. Obviamente aquí las variaciones siempre van a ser más profundas porque no hay medios de comunicación. Entonces nos imaginamos que cuando, por ejemplo, los sajones, los anglos y los jutos llegan a Inglaterra, pues comienzan a hablar, comienzan a establecerse y en muy poco tiempo va a variar la lengua porque no tienen conexión a internet, no tienen noticias en los periódicos, no tienen manera de mantener contacto con su pueblo original, o por lo menos no de manera directa, y va a comenzar a variar muy rápidamente la lengua, ¿no? Entonces, en este momento, todas estas lenguas se parecen, las germánico-occidentales, y vamos a tener estas tres lenguas, de las que a su vez se va a derivar el altogermán primitivo, del germiónico, después el sajón primitivo, el anglofrisio y el franco primitivo. Vean, aquí ya tenemos el franco. Este pueblo es el que va a invadir Francia después, ¿vale? Este de aquí. Y a su vez, estas lenguas o este tipo de variaciones van a producir más variantes. Gótico, vándalo, burgundio en el germánico oriental, por ejemplo, pero vean, estas lenguas van a desaparecer y van a comenzar a diferenciarse sintáctica, fonética, léxicamente a todas las ramas del germiónico y del ingaebónico, en donde tendríamos al inglés. Van a comenzar a diferenciarse. Todavía se van a parecer, pero ya menos, porque ya comienzan a ser dialectos de una misma lengua, llamémosle por ahora así. Y lo mismo va a ocurrir con el franco y el primitivo. Al interior de estas lenguas va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener también luego el alto alemán antiguo, nos vamos a olvidar ahorita del germánico oriental, el sajón antiguo y el inglés antiguo. Este ya está en Gran Bretaña, ¿sí? El idioma anglosajón ya es una forma que se hablaba en Gran Bretaña. Aquí ya estamos en esa variante. Esa variante en este momento se va a parecer mucho a sus otras hermanas, que sería al alto alemán antiguo, al lombardo, al sajón, que vamos a encontrar en las zonas de Europa, al franco, al neerlandés, etc. O sea, todavía se va a parecer en este momento a sus hermanas en esta parte. Ya no necesariamente se va a parecer al nórdico, ni al gótico, ni al vándalo, ni al burgundio, porque aquí ya podríamos hablar de dos dialectos completamente diferentes. Y conforme va pasando el tiempo, el inglés va adquiriendo autonomía con relación a la lengua original o al conjunto de lenguas originales del que se deriva, hasta que, bueno, tenemos inglés medio, inglés moderno, inglés, etcétera. Y tenemos todo lo que veremos actualmente, incluso las variedades del escocés moderno, que prácticamente todo esto es el inglés que conocemos actualmente, este de aquí.
¿sí? Y ya va a ser completamente diferente al frisio y sobre todo, que es una de las lenguas que quizá más interesa en este momento, al alemán. En un primer momento eran lenguas hermanas y se parecían, pero avanza el tiempo, las variantes van evolucionando cada una en su zona. Vean, les repito cómo aquí sí vemos mucho la influencia de los límites geográficos. El mar impide comunicación entre estos pueblos y los que están en Inglaterra van por su cuenta, los que están en la zona central de Alemania, etcétera, van por su cuenta, los francos, los alemanes, los sajones, y luego los que están en la zona nórdica también van por su cuenta. Y hay que pensar que Europa, a comparación de otros continentes como América y Asia, pues es relativamente pequeño. Y sin embargo, justamente por las dificultades geográficas y en ese momento, pues la vida, como era en ese entonces, las variaciones van a ser infinitas. Si pensamos un poco cuánto tiempo llevamos hablando nosotros español, obviamente, salvando las diferencias, llevamos 500 años hablando español. Y nuestro español, bueno, 500, 400 y cachito. Pues sigue siendo muy parecido al español peninsular por todos los medios de comunicación que se han creado para mantener esa lengua, ¿vale? Entonces, solamente para ir recalcando, vemos cómo se parecen. En un momento primero eran lenguas heterónomas de las lenguas germánicas, se van adquiriendo autonomía conforme van evolucionando y se convierten en lenguas nacionales. Por ejemplo, el inglés en la lengua de lo que conocemos actualmente como Reino Unido. Y solamente para ver algunas de estas similitudes, aquí nos lo dan en términos de léxico, les digo, no siempre es lo más confiable, pero sí se sabe que estas lenguas compartían rasgos sintácticos, morfológicos, fonéticos, etc. Y aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, el germánico occidental, vean la palabra lobo, en anglosajón y sajón, que esto sería un poco lo que se habla en Gran Bretaña. En el alto alemán antiguo, vean cómo se parecen excesivamente las formas. Luego en el islandés, que esto sería germánico occidental, perdón, nórdico. Aquí hay una vocalización, pero es exactamente la misma forma, Wolf. Y luego tendríamos el gótico, del germánico oriental, que además es una lengua extinta, pero que tenemos registros de ella. Y tiene prácticamente las mismas formas. Es decir, en este momento originario, esas lenguas se parecían mucho, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? ¿Nada? Ok, entonces regresamos a la presentación. Les decía, entonces en el siglo V se dan estos primeros asentamientos anglosajones y jutos que comienzan a desplazar a los habitantes celtas, que se les llamaba britones, Bretaña, pobladores nativos de lo que hoy es Inglaterra. Se asientan, vamos a esta parte, que es el mapita que ustedes van a encontrar en la lectura. Se asientan en esta zona. De hecho, muchas de las poblaciones actuales que con estos nombres, por ejemplo, Essex, aquí no están todos, pero hay varios que mantienen el nombre de ese momento, ¿vale? O sea, los sajones, los jutos, los anglos y los sajones se asientan en esta zona, que es en donde tenemos Londres, y justamente se asientan por ahí. Este centro, a pesar de sus vicisitudes, a pesar de todo lo que ha ocurrido, pues hemos visto que se ha mantenido como la capital de esta región, ¿vale? Se asientan en esa zona y comienzan a desplazar a los britones, los van echando, los comienzan a echar hacia las zonas externas. Después vienen los vikingos, también pone en entredicho el dominio del inglés, etcétera, pero sabemos que se va a recuperar. Pero se comienzan a hacer hacia las zonas limítrofes a los celtas.
mientras que los que están dominando en esta zona, pues comienzan a generar cultura y a generar los centros de poder más importantes. En el siglo XV ya nos pasamos hasta esa fecha, que ya prácticamente estamos en la Edad Media. El inglés estándar va a comenzar su desarrollo en el sureste de Inglaterra, justamente donde se habían asentado estos pobladores. Comienza su desarrollo ahí porque ya se establece una comunidad específica y ya está produciendo además cultura. La variante dialectal hablada en dicha zona obtuvo prestigio debido a instituciones como la Universidad de Oxford y Cambridge. Cabe señalar que para este siglo, el inglés antiguo ya era una lengua propiamente dicha. Claro, en este momento ya es una lengua autónoma. No tengo muy bien el dato de cuándo se declara lengua nacional, pero ya en este momento es una lengua autónoma. Pero es hasta la Edad Media en donde comienza su institucionalización. Hasta este momento es cuando se comienza a institucionalizar. Y obviamente va a adquirir prestigio porque es la que se utiliza en este tipo de centros de poder. ¿Por qué es tan importante? Vean, ya estamos hablando de centros de poder. Es la lengua de la cultura dominante o de los invasores dominantes. Es la lengua del centro de poder de Inglaterra, porque cuando se establecen los ingleses como los dominantes de esta zona, desplazan a los vikingos, etcétera, se asientan con el poder. También sacan a los franceses, en fin. Se asientan como centro de poder y las universidades comienzan a funcionar como lugares desde donde se irradia, vamos a ponerlo de esta manera, la variante estándar de esa lengua. Y todavía hoy en día lo sabemos. El inglés no tiene una lengua, una academia de la lengua, pero sabemos, o por lo menos es lo que se tiene conocimiento, quien pone las reglas de cómo se habla el inglés son estas universidades. La Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge. Y desde ese entonces hasta la fecha son las lenguas que ponen este tipo de reglas. Desde entonces, la zona sureste de Inglaterra, y en especial la ciudad de Londres, ha sido el origen de muchas de las innovaciones fonológicas del Reino Unido y posiblemente de todo el mundo de habla inglesa. Los primeros que quitaron el rotacismo de su lengua o que se convirtieron en una variante no rótica van a ser los hablantes de esta zona. Y es lo que vamos a ver también después. Como se darán cuenta en la lectura, durante mucho tiempo, el único lugar en donde no se daba el rotacismo era en esta zona. Voy a borrar todo lo demás porque si no, no se va a entender. Ustedes tampoco ya no deberían de preguntarse qué es el rotacismo, porque igual ya lo vimos. Las vocales róticas del inglés, lo vamos a volver a revisar, pero ya sabemos a qué nos referimos con este término. Las vocales róticas del inglés desaparecen muy tempranamente aquí. Aunque, sobre todo en esta zona. ¿Qué sería la letra G de este mapa? Pero conforme avanza el tiempo y la moda de Londres, o vamos a decirlo así, el habla londinense comienza a ser la norma, el rotacismo comienza a desaparecer de todas estas zonas. Por eso se dice que Londres es de los primeros en dar la innovación fonológica y luego la transmite a todas las demás regiones. Comienza a desaparecer el acento rótico aquí y como es la lengua dominante, comienzan a reproducirlo las clases altas de poder y comienza a desaparecer. No obstante, obviamente, por el tipo de conflicto que siempre ha existido con Escocia, ojo, que este proceso lleva mucho tiempo. Hay que pensar que para el momento en que los ingleses de estas zonas van hacia Estados Unidos, todavía hay rotacismo. Por lo menos en los hablantes que llegan a Estados Unidos todavía hay rotacismo. Por eso en Estados Unidos se mantiene la variante rótica. Ahí van a decir near en lugar de decir near. Near, near, near.
Los que siguen aquí con su variante rótica se van a Estados Unidos. Y en Inglaterra comienza a desaparecer. Y prácticamente el día de hoy, toda esta zona, que sería prácticamente todo, bueno, aquí podríamos hacer distinciones, pero prácticamente toda esta zona, aquí con ciertas regiones en donde vamos a encontrar que no siempre, es una variante no rótica, pero todo el fenómeno surge en Londres y se extiende hacia la zona norte. Aquí se ha infiltrado poco, pero también hay variantes no róticas en Escocia. Pero en Escocia la variante más común es el rotacismo, porque ya sabemos el conflicto cultural y que se refleja en términos de lengua que existe entre Escocia y Gran Bretaña, ¿sí? Y lo mismo ocurre hoy en día. Por ejemplo, las innovaciones fonológicas que se dan en la variante londinense, como la caída de la glotal, por ejemplo, en lugar de decir hello, dicen hello, también se está extendiendo en todas las demás regiones por influencia de la zona de Londres. Por eso esta parte es tan importante. Vean cómo desde el siglo en que aquí se asientan los pobladores protogermánicos, desde ese momento este lugar se convierte en centro de poder, con sus altos y con sus bajos, pero este lugar se convierte en el centro de poder de Gran Bretaña. Quien va a imponer la norma y quien va a imponer su variante. Entonces, desde entonces, la zona sudeste de Inglaterra y en especial la ciudad de Londres ha sido el origen de muchas de las innovaciones fonológicas de Reino Unido y posiblemente de todo el mundo de habla inglesa. Luego vamos a tener las variantes del hemisferio sur. También es importante para entender de dónde vienen. Son las variantes más recientes del inglés y casi todas proceden o tienen influencia de la variante británica. De hecho, todas, porque ¿quién es el que realiza o más bien, desde dónde se realiza el imperialismo inglés en ese momento? Desde Gran Bretaña. Actualmente el imperialismo lo ponen los norteamericanos y por eso es que nosotros en cualquier parte del mundo aprendemos la variante rótica. Decimos near y no decimos near, porque los ingleses ya no son el imperio, son los norteamericanos. Y los norteamericanos imponen la norma de la lengua inglesa. En muchos sentidos actualmente también hay conflicto, porque las universidades obviamente en Estados Unidos también ponen norma, aunque sigue ganando la lengua inglesa por prestigio de Gran Bretaña, pero también el inglés norteamericano impone norma, sobre todo desde sus universidades. Y como es la nueva lengua del imperio, es la que se enseña. Por eso nosotros aprendemos near y no near. Además, porque toda la producción lingüística en inglés prácticamente viene de Estados Unidos, ¿vale? En ese momento no. En ese momento es Gran Bretaña y comienza a generar su imperio hacia la zona sur o hacia el hemisferio sur, principalmente de esos continentes que sería África, Asia y Australia. En Asia también se va a sentar en la India, ¿no? No vamos a ver eso, pero igual ahí se asientan los británicos. La primera sería la australiana. Los británicos llegan en 1788, vean, prácticamente ayer en términos crónicos, o sea, en términos cronológicos, perdón, es muy reciente el año en que llegan los ingleses a Australia, pensando, por ejemplo, los 500 años desde que llegaron aquí los españoles, que vean también las diferencias. Esto lo vamos a notar más cuando veamos lo que ocurrió con el francés en América, pero aquí se notan las diferencias, ¿no? El imperio español, porque también fue un imperio, en ese momento en el que llega a México, bueno, llega a toda Latinoamérica, es el imperio, impone la lengua, el imperio español, y es la norma que se va a seguir. ¿Cuántos hablantes del español habemos actualmente? Se debe justamente a que España en ese momento se convierte en el imperio de Europa, ¿sí? Ahí siempre ha habido juegos de poder entre entre España, Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, porque se han disputado estos juegos de poder. Y justamente cuando llegamos a esta parte de los imperios, aquí el imperio español ya está muy, muy debilitado.
pero tenemos al austrohúngaro, al inglés, al francés, etcétera. Se comienza a dar una competencia para ver quién puede dominar más territorios, ¿no? Y además también quién puede desarrollarse más rápido. Y se comienzan a dar este tipo de expediciones que llevan a conquistar nuevos territorios. Entonces, llegan en Australia en 1788, aunque aquí no fue necesariamente un motivo económico, sí es importante. En Australia llegan convictos británicos, es decir, eso que no querían en Gran Bretaña, presos, etcétera, los mandan a Australia, ¿sí? Especialmente de Londres. Aquí van a llegar migrantes de Londres. Y esto va a ser muy importante porque veremos cómo, justamente por venir de Londres, su variante es la que se va a establecer en Australia. Marca la llegada del inglés a lo que hoy se conoce como Australia en 1788 y llegan estos convictos británicos. En un principio solamente eran pequeñas poblaciones, pero después se realizan, ¿cómo explicarlo? O sea, se establecen estos pobladores, evidentemente siguen teniendo relación con su corona, etcétera, y en Australia se dan ciertos conflictos entre las tribus que había ahí, si no mal recuerdo. Después, los anglosajones, o más bien los ingleses, prometen a estas tribus que les van a ayudar a solucionar el conflicto, y entonces las tribus aceptan la ayuda inglesa, y pues ahí fue donde como decimos vulgarmente, la marrana torció el rabo, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque los ingleses comienzan a apoderarse de todo el territorio, porque las tribus les dan permiso, y entonces para 1840 ya había cerca de 700,000 ingleses e irlandeses procedentes de Londres, Lancashire y Dublín, en Australia. También va a ser muy interesante esta parte, aunque les digo, no conozco mucho vean, o sea, es una cantidad de información inmensa lo que habría que manejar para entender las variantes, ¿no? Pero todavía existen tribus también originarias, porque les digo, una de las cosas que sucedía con los ingleses ya en esta época, no aplicaron la misma estrategia que, por ejemplo, cuando llegaron a Norteamérica. Aquí ya fue más bien por intereses políticos, económicos, ya no les interesaba tanto el territorio, porque en ese momento, pues lo que interesaba a los españoles, estamos en esa época, era el territorio para la explotación de minas. Pero aquí ya estamos, por ejemplo, en otra dinámica. Claro que todavía interesan las minas, etcétera, porque estamos en la revolución industrial, pero también nos interesan o les interesaban los contactos comerciales, sobre todo con esta zona del sur, para llegar a la India. Querían llegar a la India, querían realizar comercio, porque ¿cómo se llama? El camino de la seda, en este momento, si no me recuerdo, lo tenían controlado los árabes. Y el punto es que no los dejaban pasar. Entonces, los ingleses, los franceses, etcétera, tenían que buscar otros medios para llegar a Inglaterra. En Nueva Zelanda, que prácticamente es cerquita de Inglaterra, llegan en 1840, la corona británica y un grupo de jefes maoríes de la zona firman el Tratado de Waitangi, aquí también. Recuerden que Nueva Zelanda es esta parte, aquí no está. Tenemos a Australia, que sería algo así. Ustedes créanme que esto es Australia. Y luego Nueva Zelanda, que sería algo así. Entonces, pues, llegan aquí los ingleses y inmediatamente también van a pasar a Nueva Zelanda, sobre todo en 1840. Aquí es donde les digo que ocurre este tratado. La corona británica y un grupo de jefes maoríes de la zona firman el Tratado de Waitangi, que da poder absoluto a los ingleses en el territorio. Este tratado marca el inicio de la migración británica a lo que hoy se conoce como Nueva Zelanda. En 1840 también comienzan a llegar a esta zona. Y ya para 1858 el número de habitantes europeos sobrepasa a la población maorí. Y para 1881 hay ya cerca de 500,000 de habitantes blancos en la isla. Obviamente, Nueva Zelanda pues es otro país, ¿no? No es igual que Australia. En ese momento tampoco existían muy claras las fronteras.
El número de habitantes europeos sobrepasa a la población maorí y ya para 1881 hay más blancos en la isla que habitantes originarios o nativos de esa zona. Y eso ya marca definitivamente el dominio del inglés en toda esta parte. La mayoría de migrantes provenían de la zona sureste de Inglaterra, también Londres más o menos, pero también había gente del norte y de Escocia. Y eso también es muy importante porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, en esta zona de Nueva Zelanda vamos a tener gente, una variante rótica del inglés. No todas las demás. Aquí no hay rotacismo. Creo que solamente en regiones muy específicas, pero ahí no hay. Esto pasa en Australia, en Nueva Zelanda, y luego en Sudáfrica, que les repito, justamente por esta idea de rodear África y llegar a la zona de la India, llegan en 1795, que sería la primera invasión británica a la colonia holandesa del Cabo. Aquí les digo, estamos en pleno conflicto entre potencias en Europa. Entonces, los británicos contra los holandeses, contra los franceses, o sea, todos los que están ahí tratando de ser el centro de poder, se están peleando. Obviamente sabemos que en ese momento quien termina ganando pues es Gran Bretaña, porque está en plena revolución industrial, ¿no? Ya después Estados Unidos le va a venir a dar le va a venir a dar la vuelta después de la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento Gran Bretaña es la potencia. En 1820, la primera gran migración de ingleses se asienta en lo que hoy se conoce como provincia del Cabo Oriental, y los migrantes eran principalmente del sureste de Inglaterra, pero también había personas de las tierras medias. Las tierras medias, eso suena muy como del Hobbit, pero justamente es esta parte. Voy a borrarlo. O de Señor de los Anillos, ¿no? Tierras medias llegarían de esta zona. De la zona suroeste de Inglaterra, de Yorkshire y de Escocia. Es importante saber de dónde vienen porque van a poner la pauta para el tipo de variante que se va a hablar. Es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, sabemos que a Estados Unidos llegó una variante rótica antes de que ocurriera esa pérdida en Inglaterra, porque en el inglés norteamericano se habla con las vocales róticas, ¿sí? Entonces sabemos que la variante rótica de Inglaterra es la que llega a Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las demás variantes. Vamos a conocer de dónde procede una variante por el tipo de rasgos que la caracterizan. Es lo que les comentaba. Vemos la lengua hija y sabemos cuál sería la lengua madre. Lo mismo ocurre con el español. Ok. Para 1849 y 1851 se da una segunda oleada de migrantes de clase alta y media que probablemente hablaban de una forma temprana de la Received Pronunciation. Aquí ya estamos hablando también de la Received Pronunciation. Esta variante también sabemos que hay ciertos elementos que ya se dejaban ver desde antes, desde Shakespeare, que ya tenía ciertos rasgos, esta variante en específico, la Received Pronunciation. Pero no se da, digamos, su auge, sino hasta este momento en el que ocurre que Inglaterra se convierte en el imperio y entonces la corona británica comienza a hablar esta variante, que es la que escuchamos todos los días. Y es importante porque llega justamente a la parte de Sudáfrica. Veremos también que bueno, no lo veremos de manera detenida, pero sí se puede decir que en Sudáfrica tenemos por eso una variante muy conservadora en este sentido, con relación a la variante de Londres, a las variantes populares de Londres, porque, como les repito, la Received Pronunciation no es algo que ya se esté utilizando de manera común, lo utilizan las clases altas y los artistas que tratan de hecho, también por eso se les dice, no me acuerdo, poser o posing, algo así. Al de pose, ¿no? De posar, en el sentido de genera cierta
cierto prestigio, pero también hasta cierto punto es para algunos motivo de burla, ¿no? Por el hecho de que se trata de asimilar una variante que pues realmente en la práctica ya nadie utiliza, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con esta parte? Yo sé que es mucha información, no les voy a preguntar todo esto en el examen, o por lo menos no, por ejemplo, así datos históricos muy precisos, porque no los vimos ni tampoco es como algo que sea extremadamente relevante para comprenderlo en términos fonéticos, pero sí es importante conocer de dónde viene, porque nos ayuda a comprender cómo está distribuido el mapa, ¿no? Sobre todo el mapa de Inglaterra, pero en términos generales no creo que les voy a preguntar esas cosas, ¿no? O sea, ¿en qué año? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de revisar? Que sería la parte histórica de esto. Que también un poco en la lectura les dan esta introducción, pero no tan profundamente. ¿Nada? Ok, entonces damos por sentado que ya quedó esto. Y antes de pasar a lo de Inglaterra, en la lectura también luego les dan una lista de estudios dialectales. ¿Qué nos interesa aquí? No les voy a preguntar tampoco estas cosas, solamente es para que vean cómo se realizan este tipo de estudios. ¿Alguien se acuerda cuál era la dinámica para realizar estudios dialectales que venía en la lectura? La dinámica fundamental. ¿Qué es lo que hacían los que estudiaban este tipo de cosas? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿O nadie lo ha leído más bien? Bueno. Los estudios dialectales se utilizan justamente para delimitar el tipo de variantes que podemos encontrar en un territorio, ¿sí? Y para realizar este tipo de estudios, que también son muy recientes, o sea, vean, aquí el primero que les estoy poniendo es de 1889, y las variantes inglesas, o por lo menos el inglés, es una de las tradiciones lingüísticas que más tiene contenido en esta parte. Tampoco es de extrañarse. En términos lingüísticos es justamente la época en la que se comienza a consolidar lo que les explicaba hace un momento, las vertientes de estudio históricas de la lengua, en el sentido de, vamos a comparar esta lengua, vamos a ver a qué lengua se parece, más o menos por estas fechas se consolida, y también se consolida por estas fechas la idea de que está muy bonito estudiar lenguas en ese sentido, pero que también hay que estudiar lenguas en el sentido real, es decir, lo que hablamos hoy en día. Porque una de las críticas que se comenzaba a dar en estos momentos era, bueno, el sánscrito, por ejemplo, es una lengua muerta, ya nadie la habla, no saben ni cómo se pronuncia, entonces, ¿cuáles serían los argumentos reales para decir que se parece al latín y al etcétera, ¿no? Sabemos actualmente que ese argumento no necesariamente es válido, pero en este momento se comienzan a dar este tipo de cuestionamientos a ese tipo de corrientes de estudio. Y por eso comienzan a surgir este tipo pues de análisis, que se enfocan en analizar cómo se distribuyen
los fenómenos fonéticos o fonológicos. Aquí también luego se agregan sintácticos, pragmáticos, etcétera, aunque estos suelen ser más complicados de datar o de estudiar, pero en un principio eran fonológicos, de cómo se distribuyen las maneras de pronunciar en una determinada región. Y es un poco esta la historia de los estudios dialectales en la variante británica. El primero que se puede encontrar es este, The Existing Phonology of English Dialects, de Alexander Ellis, de 1889. Una de las características de estos estudios primeros, vamos a decirlo así, es su falta de rigurosidad en varios aspectos. Primero, los que ya están haciendo esta parte de la lectura y los que no, les recomiendo que la hagan, porque eso tal vez sí lo llegué a preguntar. Lo primero es que son estudios que se comienzan a realizar a través de encuestas. Pero, pues en ese momento, como no se sabía bien cómo hacerlos, pues las encuestas se realizaron algo así, pues a quien quisiera contestarlas, y se comenzó a estudiar las variantes de, ¿cómo dice usted esta palabra en su región? ¿Cómo dice usted esta otra palabra en su región? Si yo le digo esto, ¿usted lo pronuncia así o lo pronuncia así? Entonces este señor fue lo primero que comenzó a hacer. Y también una de las críticas que se le hace a primer estudio de las variantes es que la notación fonética no era precisa. Nosotros vimos un poco, vean, que justamente más o menos por este año, 1888, si no mal recuerdo, tenemos el primer borrador del alfabeto fonético internacional. Para este entonces, ese alfabeto todavía no era conocido por este tipo de personas o por este tipo de estudiosos. Entonces, él realizó su propia notación fonética, que obviamente no tenía que ver con, o por lo menos no del todo, con el alfabeto fonético internacional que hemos estado utilizando, sino que era una notación fonética personal y por tanto muy cuestionable y muy ambigua, porque podrían decir, bueno, no necesariamente están bien representados los fonemas. En ese momento también nadie hablaba específicamente de fonemas como lo hacemos ahora. Entonces, se dio ese estudio y se cuestionó por eso. Después, conforme pasa el tiempo y se comienzan a dar estas otras herramientas, se comienzan a presentar este otro tipo de estudios, como el English Dialect Dictionary, Survey of English Dialect, Tyneside Linguistic Survey, The Social Differentiation of English in Norwich, y principalmente esos. Aunque ya para 1974 aquí va a cambiar la tónica de los estudios, pero estos van a seguir siendo fonéticos. Y conforme avance el tiempo aquí, pues ya como se comienza a conocer la herramienta del alfabeto fonético o otro tipo, se comienzan a hacer afinaciones en ese sentido, pues la notación va mejorando poco a poco y se comienza a estandarizar. Y también otra de las cosas que van mejorando es la manera en que se aplican los cuestionarios. En un primer momento, pues se aplicaban a quien quisiera contestar y por correo, pero después se va entendiendo que es necesario determinar muy bien a los hablantes. Es decir, ¿de qué edad van a ser tus hablantes? Porque no es lo mismo que le preguntes a un niño de 7 años, que a lo mejor está en contacto, en mayor contacto con la variación lingüística actual, que le preguntes a un señor de 60 años, que a lo mejor te va a hablar en su variante, que en este momento pues es una variante que está muriendo, ¿no? No va a ser lo mismo que le preguntes a un profesor de X universidad a que le preguntes a una ama de casa. O no va a ser lo mismo que le preguntes a fulanito que vive en el norte de Inglaterra a fulanito que vive en el centro de Inglaterra o a fulanito que vive en Londres. Entonces, aquí se comienzan a afinar ese tipo de estudios porque se comienza a segmentar la población, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a las personas que están de entre esta edad a esta edad. Vamos a dividir Inglaterra en zonas y vamos a escoger una cantidad de hablantes específicas por cada zona. Y a partir de ahí se van a generar los cuestionarios. También otra de las cosas que comienza a darse, si no me equivoco,
en este, y luego también en este, es que ya los cuestionarios no se van a mandar por correo, sino que se va a tratar de que los encuestadores vayan a la región para preguntar y escuchar las respuestas, porque no es lo mismo que alguien te escriba la respuesta a que tú vayas a escucharla. En ese momento también hay que pensar que todavía no teníamos el asunto de las grabadoras. Bueno, ya creo que para esta parte sí ya. Muy rudimentarias y además también, si no mal recuerdo, muy caras. Pero para ese entonces, a mano, principalmente a mano. Vamos a escuchar y vamos a transcribir. Entonces ya se mandaban los encuestadores a las zonas para realizar los estudios. Y por último, tendríamos este proyecto muy recientemente, 2004-2005, que es muy importante porque este es uno de los que vamos a revisar, que es un proyecto de colaboración entre la Universidad de Leeds y la BBC, que es una recopilación de audios con estas características en el término de que el entrevistador va a la zona, realiza una especie de mesa redonda, vamos a decirlo así, con los hablantes a los que va a entrevistar y comienza a hacer preguntas, ¿no? En su región, ¿cómo dirían esto? Y los hablantes comienzan a hablar. Y están esas grabaciones. Esas grabaciones todavía están disponibles en internet. Vamos a revisar algunas porque es importante. Y prácticamente son grabaciones de toda Inglaterra, en el sentido de que tenemos pruebas, vamos a decirlo así, corpus, tenemos audios de prácticamente todas las variantes de Reino Unido. Obviamente, considerando el año, ¿no? Es probable que a estas alturas a lo mejor habría que hacerle alguna actualización porque ya pasaron prácticamente 15 años. Entonces sí ya requeriría a lo mejor algún cambio. Pero en general es una herramienta útil que vamos a utilizar porque además, les digo, sirve. Si ustedes quisieran aprender alguna variante en específico, tal vez sería bueno que vayan a esos audios y se sumerjan un poquito a escuchar lo que van a encontrar ahí. Porque se van a dar cuenta que va a haber audios que son especialmente difíciles de entender. Porque ya no estamos hablando del inglés estándar que ustedes están estudiando, sino que estamos hablando de las variantes. Es decir, cómo realmente hablan las personas en su día a día en las regiones de Inglaterra. Y esta página la vamos a revisar también al final de cada una de las secciones de esta presentación. Luego tendríamos la variante escocesa y las variantes del hemisferio sur. Aquí tampoco nos vamos a detener mucho porque prácticamente es lo mismo que las anteriores. En el sentido se realiza el mismo estudio, solamente es importante destacarlos. El Linguistic Survey of Scotland, publicado en 1960 y 1970, y el Accent and Identity on the Scottish English Border, de estos señores, solamente para que tengan conocimiento de que existen. Comentar un poco de la variante del hemisferio sur, de que justamente debido a que son muy recientes, en realidad se registra poca variabilidad fonológica y por eso en muchos sentidos no resulta tan interesante de estudiar, porque son extremadamente recientes y la variación de momento, aunque existe, no necesariamente es tan profunda, ¿sí? Se han hecho estudios mayoritariamente de tipo sociodialectal, un poco lo que vimos, en términos de cómo varían o cómo varía el inglés en términos del continuum sociodialectal, pero no se han hecho estudios de tipo geolectal, por ejemplo, ¿no? Cómo varían de una región a otra porque no tiene todavía ningún sentido. No se han dado las suficientes variaciones como para generar este tipo de estudios, aunque en algunos casos sí se pueden registrar ciertos elementos de variación. Como sabemos en términos de la variación sociodialectal, pues toman en cuenta este tipo de situaciones: edad, etnia, clase, género, etcétera, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Ok, son 10:51. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya luego viene lo de... Ya vamos a entrar ahora sí de lleno a lo de las variantes y vamos a ver primero la receive pronunciation, que en realidad no nos vamos a detener tanto en eso porque es una variante que están estudiando ustedes, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, si quisieran ir a Inglaterra y a lo mejor tener un acento inglés, lo ideal sería hablar de esta manera, aunque les digo, acento inglés, dependiendo ya a estas alturas, si yo les digo acento inglés, ustedes no me creen, ¿no? Porque primero sabemos que hay muchos acentos en Inglaterra, o por lo menos tenemos esa intuición. Y cuando hablamos de acento inglés, vamos a hablar de la receive pronunciation, que, como les comentaba la sesión anterior y les repetí hace un rato, pues en realidad en términos de que se lo vayan a encontrar así en la calle, pues no. Van a tener otro tipo de contactos lingüísticos, vamos a decirlo así, en la calle, que no necesariamente van a ser un receive pronunciation. Y si ustedes van allá y hablan así, es probable que los miren con una cara muy extraña, porque dirán, o sea, sabrán que evidentemente que son extranjeros, pero nadie habla ya en términos coloquiales de esa manera, ¿no? Ni siquiera en la BBC, porque la receive pronunciation no nada más se relaciona con la nobleza, sino que además también era la lengua que la BBC utilizaba o utilizó durante mucho tiempo, la variante que utilizó la BBC durante mucho tiempo para emitir noticias, bla, 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 ¿no? Ya tampoco la BBC hace uso de esta variante, o por lo menos no de la misma forma en como en su momento se realizó, ¿sí? Lo veremos ya, veremos algunas cosas, porque les digo que es la que hemos estado revisando y que ustedes ven en sus clases generales de inglés. Y nada, lo terminamos o más bien continuamos el lunes no hay clase, ¿verdad? El lunes es 15. Entonces nos veríamos hasta el 18. Probablemente les deje una actividad desde antes, porque ya más o menos la tengo planeada, pero no todavía no la tengo bien elaborada. Entonces probablemente se las deje para el martes, para que la revisen y la volvemos a checar el jueves para afinar detalles, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo listo? ¿Claro? Bueno, por favor, lean la lectura. Van a venir preguntas sobre este tema, no sé cuántas, probablemente porque como hoy nadie me contestó, sea la mitad del examen, porque nadie ha leído. Entonces, veremos, ¿sí? Ya veremos cuántas preguntas les pongo sobre este tema. Bueno, chicos, entonces, ¿dudas, comentarios, nada? Si no, ya para que nos vayamos a descansar. Vale, hasta luego, nos vemos, descansen. Vaya, hasta el jueves.